En el otoño de 1988, Elena Vargas, una brillante estudiante de geología, se desvaneció sin dejar rastro en las cumbres que custodian el valle de Sombra Verde. La versión oficial habló de un trágico accidente, una vida reclamada por la montaña. 35 años después, un hallazgo casual en un pinar olvidado no solo reabriría el caso, sino que destrozaría la paz del valle, revelando que la verdad había sido enterrada mucho más profundamente que cualquier cuerpo. El Valle de Sombra Verde, en 1988, era un microcosmos gobernado por sus propias leyes no escritas. Aislado por una geografía imponente, sus habitantes compartían una lealtad feroz, forjada a través de generaciones de dificultades y una profunda desconfianza hacia el mundo exterior. Las tradiciones pesaban más que las leyes y los secretos se guardaban con la misma tenacidad con la que las raíces de los pinos se aferraban a las laderas rocosas. Era un lugar donde el paisaje mismo parecía cómplice del silencio. La comunidad funcionaba como un único organismo, donde la supervivencia del grupo primaba sobre las ambiciones individuales. Las noticias llegaban con retraso y las decisiones importantes se tomaban entre los patriarcas del pueblo, cuyas palabras eran incuestionables. Este hermetismo había protegido Sombra Verde durante siglos, pero también lo convertía en el terreno fértil perfecto para que una mentira echara raíces y creciera sin ser desafiada, alimentada por el miedo colectivo a la verdad y sus consecuencias desestabilizadoras para su frágil equilibrio. El tiempo en Sombra Verde parecía moverse a un ritmo diferente, más lento y pesado. El otoño de aquel año fue particularmente hermoso, con los bosques teñidos de ocres y dorados, una postal engañosa de serenidad. La vida seguía su curso inalterable. El ganado bajaba de los pastos de altura, se apilaba la leña para el invierno, y las conversaciones en la única taberna del pueblo giraban en torno a la cosecha y el clima. Nadie podía imaginar la fractura que estaba a punto de producirse. En este entorno inmutable, Elena Vargas representaba una anomalía. Con 20 años y la mente afilada por sus estudios universitarios en la ciudad, su regreso al valle era visto con una mezcla de orgullo y recelo. Era una de los suyos, pero sus ambiciones y su curiosidad científica la situaban en un plano distinto. Su presencia, aunque temporal, era un recordatorio constante de que existía un mundo más allá de las montañas, un mundo que muchos preferían ignorar por completo. Su proyecto de tesis se centraba en las singulares formaciones geológicas de la región, concretamente en unas lecturas anómalas de minerales que había detectado en mapas topográficos. Para ella, era un desafío académico fascinante, una oportunidad para desvelar un secreto de la Tierra. Para algunos en el valle, sin embargo, su insistencia en explorar zonas remotas y olvidadas era una forma de impertinencia, una intromisión en lugares que era mejor no perturbar por razones que iban más allá de la simple seguridad. Un detalle que nadie consideró relevante en su momento fue su inseparable grabadora de microcasetes. Elena la utilizaba constantemente para registrar sus observaciones de campo, dictando notas de audio con una precisión metódica. La pequeña máquina era una extensión de su mente analítica, un diario sonoro de sus descubrimientos. En la investigación inicial, aquel aparato fue descartado como un simple objeto personal, sin imaginar que contenía mucho más que datos sobre estratos rocosos y composiciones minerales. La mañana de su desaparición amaneció fría y despejada, con una visibilidad perfecta que prometía un día ideal para el trabajo de campo. Informó a su familia, incluido su hermano adolescente, Mateo, de sus planes. Su destino era la Garganta del Silencio, un cañón de acceso notoriamente difícil y poco transitado. Estaba convencida de que allí encontraría la clave para sus lecturas anómalas. Su confianza era absoluta. Partió equipada con todo lo necesario, sin mostrar el menor atisbo de duda. Su determinación era palpable.
Había dedicado meses a la preparación de esa expedición en solitario, estudiando mapas y planificando la ruta con esmero. Desestimó las advertencias de su madre con una sonrisa cariñosa, asegurándole que conocía la montaña tan bien como cualquiera. Para Elena, el peligro no residía en la naturaleza, sino en la ignorancia. Lo que no sabía era que el verdadero peligro acechaba en la codicia humana, un factor que sus cálculos científicos no podían prever. La figura más respetada del valle, el guía de montaña Javier Ortiz, había mostrado públicamente su escepticismo sobre las teorías de Elena. Carismático y autoritario, su palabra era ley en todo lo referente a las cumbres. En la taberna del pueblo, días antes, había calificado los hallazgos de la joven como fantasías académicas, una pérdida de tiempo que desviaba la atención de los verdaderos desafíos de la vida en Sombraverde. Su desdén era una advertencia velada que pocos supieron interpretar. Ortiz le había desaconsejado específicamente la ruta hacia la garganta del silencio, argumentando que era inestable y traicionera, sobre todo tras las lluvias de la semana anterior. Lo presentó como el consejo protector de un experto a una aficionada entusiasta, pero inexperta. En realidad, sus palabras no buscaban protegerla a ella, sino proteger un secreto que ella estaba a punto de desenterrar. Su autoridad le permitió sembrar la duda sobre la prudencia de Elena, sentando las bases de la narrativa que utilizaría más tarde. Cuando Elena no regresó al anochecer, una inquietud inicial se transformó rápidamente en pánico. La noche cayó sobre Sombraverde como un sudario, y la ausencia de la joven se convirtió en un vacío palpable en el corazón de la pequeña comunidad. Las luces de las casas permanecieron encendidas hasta tarde, mientras los vecinos se congregaban en pequeños grupos, mirando con aprensión hacia la silueta oscura e imponente de las montañas que la habían engullido sin hacer ruido. Javier Ortiz, demostrando un liderazgo incuestionable, asumió el mando de la operación de búsqueda y rescate de inmediato. Su calma y su experiencia tranquilizaron a la aterrorizada familia Vargas y a los voluntarios. Organizó las cuadrillas con una eficiencia militar, asignando zonas y distribuyendo tareas. Todos confiaron ciegamente en su criterio, agradecidos de tener a un hombre de su calibre al frente en un momento de crisis tan desesperada. Nadie cuestionó sus decisiones. Desde el primer momento, la estrategia de Ortiz fue metódica y deliberada. Desvió sistemáticamente a todos los equipos de búsqueda lejos de la garganta del silencio, el último destino conocido de Elena. Utilizó la excusa perfecta. La zona era demasiado peligrosa debido a desprendimientos recientes, y buscar allí pondría en riesgo más vidas. Su lógica era impecable y su autoridad absoluta. Los voluntarios, ansiosos por ayudar, siguieron sus indicaciones sin dudar, peinando áreas donde él sabía que no encontrarían absolutamente nada. Su actuación fue magistral. Se le veía en todos los frentes, coordinando por radio, consolando a la familia y dirigiendo personalmente a los grupos más experimentados. Proyectaba una imagen de dedicación incansable, de un hombre luchando contra los elementos para salvar a una de los suyos. Esta fachada no solo desvió las sospechas, sino que lo consagró como un héroe local, una figura trágica que había hecho todo lo humanamente posible para evitar lo inevitable. Los días pasaron, y la esperanza se fue erosionando como la roca bajo la lluvia incesante. Cada jornada de búsqueda infructuosa era un golpe más para la moral de la comunidad y para la familia Vargas, que se aferraba a un milagro cada vez más improbable. El nombre de Elena se susurraba con una mezcla de pena y resignación. La montaña, esa entidad poderosa y caprichosa, parecía haber tomado su decisión final sobre el destino de la joven geóloga. Tras 7 largos y agotadores días, Javier Ortiz reunió a todos los voluntarios. Con una expresión de profundo pesar y una voz rota por una emoción perfectamente fingida, declaró que la búsqueda había terminado. Anunció,
con la solemnidad de un juez dictando sentencia, que no había más esperanza. Elena Vargas, les dijo a sus padres y a su hermano desolados, se había perdido para siempre, una víctima más de la implacable indiferencia de la naturaleza pirenaica. La conclusión oficial se redactó con una simplicidad trágica. Accidente de montaña. La Guardia Civil, basándose en la opinión del experto local y la ausencia de cualquier indicio de violencia, cerró el caso. No había cuerpo, pero en aquellas montañas eso no era inusual. A veces, las cumbres simplemente no devolvían lo que se llevaban. Sombraverde aceptó el veredicto con un dolor silencioso y reverencial, como se aceptan los designios de un poder superior. La desaparición de Elena se convirtió en una leyenda local, una historia de advertencia contada a los niños para que respetaran el poder de la montaña. Su nombre se grabó en una pequeña placa en el cementerio del pueblo, un cenotafio, que simbolizaba una pérdida sin cierre. La herida nunca cicatrizó del todo, se convirtió en una presencia fantasmal, un recordatorio perpetuo del precio que a veces cobraba vivir en un lugar tan salvaje y hermoso. La familia Vargas quedó rota. Sus padres envejecieron prematuramente, marcados por una pena que nunca los abandonó. El joven Mateo creció a la sombra de la ausencia de su hermana, su carácter forjado por la duda silenciosa que la versión oficial nunca logró acallar por completo. La tragedia redefinió su futuro y lo ató a Sombraverde con un propósito oculto: encontrar una respuesta que nadie más parecía estar buscando. El tiempo, en lugar de curar, encapsuló el misterio. El pacto de silencio no fue explícito, sino una comprensión tácita de que era mejor no remover el pasado. La vida en el valle recuperó su ritmo, y la historia de Elena se integró en el folclore local. El relato del trágico accidente se repitió tantas veces que se convirtió en una verdad incuestionable, una losa de piedra sobre un secreto que nadie sospechaba que existía. Javier Ortiz consolidó su estatus como el patriarca venerable del pueblo. Su papel durante la búsqueda fue recordado como un acto de heroísmo y abnegación. Se convirtió en el guardián de la memoria de Elena, hablando de ella con un respeto solemne en cada aniversario de su desaparición. Su autoridad moral se volvió intocable, protegiéndolo de cualquier escrutinio y asegurando que su versión de los hechos fuera la única que perdurara. Durante 35 años, la mentira se mantuvo firme, tan sólida como las montañas que la rodeaban. El Valle de Sombraverde vivió en una paz construida sobre una omisión, una tranquilidad comprada con el silencio, sobre la verdadera naturaleza de la desaparición de Elena Vargas. La comunidad siguió adelante, convencida de conocer la historia completa, sin saber que caminaban cada día sobre una tumba sin nombre y una verdad deliberadamente oculta. La narrativa oficial fue aceptada por todos, una explicación simple y dolorosa para un evento inexplicable. Pero la simplicidad era una ilusión, un velo cuidadosamente tejido para ocultar una complejidad mucho más oscura. La montaña no se la había tragado, alguien la había silenciado. Lo que nadie sabía era que la clave para desentrañar el engaño no estaba enterrada bajo tierra, sino que había sido dejada a la vista de todos, esperando durante décadas a que los ojos correctos la encontraran. Pero, ¿quién se beneficiaba realmente de mantener oculta la verdad? 35 años es un tiempo lo suficientemente largo como para que el dolor agudo se transforme en una cicatriz sorda, una presencia constante pero tolerable. Para Mateo Vargas, ahora con 58 años y la piel curtida por una vida entera en el monte, esa cicatriz era el mapa de su existencia. Nunca abandonó Sombraverde. Se convirtió en guarda forestal, un pretexto para recorrer cada sendero, cada barranco, cada rincón de las montañas que, según la historia oficial, le habían arrebatado a su hermana. No buscaba activamente, pero sus ojos nunca dejaron de escudriñar, impulsado por una duda silenciosa que la versión oficial
jamás consiguió extinguir. El presente, en el año 2023, lo encontraba jubilado, pero su rutina apenas había cambiado. Colaboraba con un proyecto de conservación medioambiental que requería catalogar ejemplares de pino negro centenarios en una zona remota de la ladera norte, un área que nunca había formado parte de la ruta de Elena ni de la masiva búsqueda de 1988. Era un trabajo metódico y solitario que le proporcionaba la paz que el pueblo nunca pudo darle. Aquel día, el aire era limpio y frío, y el silencio de la montaña solo era roto por el viento entre las ramas y el crujido de sus botas sobre la hojarasca. Mientras medía el perímetro de un pino retorcido por los siglos, algo captó su atención. No era un color llamativo ni un movimiento brusco, sino una anomalía en el patrón de la corteza, una pequeña imperfección a unos 4 metros de altura. Entrecerró los ojos, su vista de experto detectando una textura que no pertenecía a la madera ni al liquen. Era algo artificial, algo humano. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Durante décadas había esperado una señal, y su instinto le gritaba que, finalmente, la había encontrado frente a él. Utilizando las pequeñas presas de la corteza, escaló con la agilidad que los años no le habían quitado. Al acercarse, su corazón se detuvo. No era una simple anomalía, era una pequeña trenza de cabello oscuro, casi fosilizada por el tiempo y la intemperie, pero inconfundible. Estaba intrincadamente enrollada alrededor de una rama joven que había crecido a su través, fusionándola con el árbol, y entrelazada en ella, desvaída pero aún visible, había una cinta de seda roja, la misma cinta que Elena llevaba en el pelo el día que desapareció. El aire pareció enrarecerse a su alrededor. La colocación del objeto desafiaba toda lógica accidental. Estaba demasiado alta para haber caído allí y demasiado firmemente sujeta para haber sido arrastrada por el viento o un animal. Era un acto deliberado, un marcador. Alguien con habilidad para escalar había subido a ese pino y había dejado allí aquel recuerdo macabro. No era una tumba, pero sí un epitafio secreto. Un mensaje silencioso, dejado en un lugar donde nadie, supuestamente, debía encontrarlo jamás. Mateo descendió del árbol con un cuidado reverencial, sus manos temblando. La duda de 35 años cristalizando en una certeza aterradora y helada. Su primer impulso no fue correr al pueblo, sino contactar directamente con el cuartel de la Guardia Civil del valle vecino. Sabía que en Sombraverde la noticia se contaminaría, se filtraría a través de viejas lealtades y recuerdos moldeados por el tiempo y la conveniencia. Necesitaba ojos nuevos, mentes que no estuvieran atadas al relato fundacional del valle. El joven sargento que atendió su llamada escuchó con una mezcla inicial de escepticismo y paciencia, pero la convicción en la voz de Mateo y la extrañeza del hallazgo fueron suficientes para despertar su interés profesional. Un pequeño equipo de la Guardia Civil llegó al lugar esa misma tarde. Acordonaron la zona con una profesionalidad que contrastaba brutalmente con la caótica y emocional búsqueda de 1988. Fotografiaron el pino desde todos los ángulos antes de que un agente especializado, suspendido con arneses, recuperara la trenza con una delicadeza forense. Para los agentes más jóvenes, el caso de Elena Vargas era poco más que una leyenda local, pero aquel trozo de pelo y cinta descolorida lo convertía en algo tangible, presente y, sobre todo, sospechoso. El hallazgo fue lo suficientemente anómalo como para justificar una orden judicial que autorizara una nueva búsqueda, esta vez con la tecnología que había sido ciencia ficción en la década de los 80. La noticia de la reapertura del caso se extendió por Sombraverde como un reguero de pólvora, reabriendo heridas que muchos creían cicatrizadas. Las miradas en la taberna se volvieron esquivas y las conversaciones se apagaban cuando Mateo entraba. El pasado, que había sido cuidadosamente enterrado, comenzaba a emerger con una fuerza imparable, amenazando la frágil paz del valle. Días después,
Un equipo de la Unidad Central Operativa, UCO, llegó desde Madrid. Trajeron consigo georradares, drones con cámaras térmicas y una determinación fría y analítica. Su presencia era una intrusión en el mundo cerrado de Sombra Verde, un recordatorio de que las leyes del exterior podían finalmente alcanzar los secretos de la montaña. Javier Ortiz, ahora un venerable anciano de 82 años, observaba desde el porche de su casa con una calma imperturbable, su rostro una máscara de aflicción y cooperación. Ofreció su ayuda, su conocimiento del terreno, repitiendo su papel de líder afligido. El nuevo epicentro de la búsqueda se estableció en un radio de 500 metros alrededor del Pino Negro. Los equipos peinaron el terreno con una minuciosidad metódica, ignorando las antiguas zonas de búsqueda. Mateo observaba a distancia, una figura solitaria en el borde del bosque, atrapado entre la esperanza de la verdad y el terror de lo que ésta pudiera revelar. Sentía el peso de las miradas de sus vecinos, una mezcla de compasión, recelo y, en algunos casos, un miedo apenas disimulado. El pacto de silencio del valle comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de la investigación oficial. Fue al tercer día cuando el georradar emitió una señal inequívoca. A unos 30 metros del pino, en una pequeña hondonada oculta por helechos y maleza, el dispositivo detectó una anomalía en la densidad del subsuelo. No era una formación rocosa natural. La forma era demasiado regular, demasiado rectangular, demasiado parecida a una tumba. El equipo marcó el perímetro con cintas amarillas y el sonido de las palas, al morder la tierra húmeda, se convirtió en el único sonido en un bosque que contenía la respiración. La excavación fue lenta y cuidadosa. Primero apareció una capa de rocas planas, colocadas de forma deliberada para proteger lo que había debajo. Al retirarlas, la tierra más suelta reveló los primeros indicios. Un trozo de tela podrida que podría haber sido una chaqueta de montaña. Y luego, un hueso. Un fémur humano. El silencio se hizo aún más denso. Ya no había vuelta atrás. La leyenda del accidente de montaña se estaba desmoronando con cada palada de tierra que era retirada de aquel agujero olvidado. Poco a poco, un esqueleto casi completo fue expuesto. Estaba en posición fetal, como si hubiera sido colocado con prisa en la tumba poco profunda. Los antropólogos forenses trabajaron bajo una carpa improvisada, limpiando los huesos con pinceles delicados. El cráneo, parcialmente fracturado, fue extraído con un cuidado infinito. Mateo observaba desde lejos, incapaz de acercarse, incapaz de apartar la vista. Sabía con una certeza que le helaba el alma, que estaba viendo los restos de su hermana Elena. La confirmación oficial llegó 24 horas después. Los registros dentales, comparados con las fichas del dentista de Elena de 1987, no dejaban lugar a dudas. Eran los restos de Elena Vargas. La noticia cayó sobre Sombra Verde con el peso de una lápida. La joven geóloga no se había perdido en una tormenta, ni había caído por un precipicio. Había sido enterrada en una tumba clandestina, a kilómetros de donde todos la habían buscado. La tragedia se había convertido en un crimen. El informe preliminar del forense fue aún más devastador. La causa de la muerte no dejaba margen a la interpretación. Múltiples traumatismos por objeto contundente en la parte posterior del cráneo. No había sido un accidente. No había sido la montaña. Elena Vargas había sido asesinada. La narrativa que había sostenido la paz de Sombra Verde durante 35 años no era solo una equivocación, era una mentira deliberada, una construcción perfecta para ocultar un acto de violencia brutal. Para Mateo, la confirmación fue una extraña mezcla de vindicación y un dolor renovado y abrumador. Su duda, esa compañera fiel y silenciosa durante más de 3 décadas, había sido justificada. Pero la certeza no trajo consuelo, solo la fría realidad de la pérdida y la rabia ante el engaño.
Su búsqueda personal había terminado, pero ahora comenzaba una mucho más grande y peligrosa, la casa del asesino de su hermana, alguien que había caminado entre ellos, libre y respetado, durante 35 años. La noticia transformó el ambiente del valle de forma irreversible. La pena compartida de antaño fue reemplazada por una atmósfera de sospecha y miedo. Cada vecino miraba a los demás con nuevos ojos, preguntándose quién sabía, quién había mentido, quién era cómplice. Las viejas lealtades se convirtieron en cadenas, y el silencio que antes era un refugio, ahora era una jaula. El asesino no era un extraño, era uno de los suyos, y había convertido a toda la comunidad en guardiana de su secreto. Javier Ortiz fue uno de los primeros en ofrecer sus condolencias a Mateo, su voz temblorosa de una emoción perfectamente ensayada. «Al menos ahora puede descansar en paz», dijo, poniendo una mano en el hombro de Mateo. «Encontrar al monstruo que hizo esto será el último servicio que le prestemos a su memoria». Su actuación era impecable, la del patriarca dolido que busca justicia. Pero en sus ojos, Mateo vio por primera vez no pena, sino el destello frío y calculador de un hombre que protegía un secreto a cualquier precio. El caso de persona desaparecida se cerró oficialmente en los archivos de la Guardia Civil. En su lugar se abrió una nueva carpeta, mucho más siniestra, con una única palabra en la portada: homicidio. La montaña había sido exonerada de toda culpa. Ahora, la investigación se centraba en los monstruos que se esconden a plena vista, protegidos por el tiempo, la lealtad y el miedo. El foco ya no estaba en el dónde, sino en el quién. La reapertura del caso sacudió los cimientos de Sombra Verde, obligando a sus habitantes a confrontar una verdad que habían elegido ignorar. La comunidad, que se enorgullecía de su unidad, se encontró fracturada por la desconfianza. El descubrimiento del cuerpo de Elena no solo trajo consigo la promesa de justicia, sino también la amenaza de desvelar otros secretos enterrados, otras mentiras que habían permitido al valle sobrevivir. La paz de Sombra Verde siempre había sido una ilusión, y ahora el velo se había rasgado para siempre. La Guardia Civil comenzó a citar a todos los miembros del equipo de búsqueda original de 1988 que aún vivían, hombres que ahora eran ancianos, sus recuerdos supuestamente desvanecidos por el tiempo. Pero el miedo tiene una forma de refrescar la memoria. La investigación se adentraba en el laberinto del pasado, siguiendo un rastro de pistas enfriadas por décadas de silencio deliberado. Cada entrevista era un paso más hacia la verdad y un paso más hacia la desintegración del mundo que Javier Ortiz había construido con tanto esmero. El descubrimiento de la trenza en el árbol había sido el catalizador, la llave que abría una puerta cerrada durante una generación. Mateo comprendió que aquel acto, colocar la trenza allí, no había sido solo un marcador, sino quizás un acto de arrogancia o de una culpa retorcida. Un gesto de un asesino que creía que su secreto estaba tan seguro como las propias montañas, sin imaginar que la perseverancia de un hermano sería más fuerte que la piedra y el tiempo. La investigación se centró en una pregunta fundamental: ¿por qué desviar la búsqueda original de la garganta del silencio? Javier Ortiz había insistido en que la zona era demasiado peligrosa, pero los nuevos análisis topográficos demostraron que, si bien era difícil, no era más inestable que otras áreas que sí fueron peinadas. Su excusa, tan lógica en 1988, ahora sonaba hueca y sospechosa. La mentira inicial de Ortiz se convertía en la primera grieta visible en su fachada de héroe. El valle se dividió en dos bandos silenciosos: los que, por lealtad o miedo, seguían defendiendo a Javier Ortiz y la vieja historia, y los pocos que, como Mateo, siempre habían sentido que algo no encajaba. La tensión era palpable en el aire, una guerra fría librada en miradas y susurros. La investigación
no solo buscaba a un asesino, sino que estaba poniendo a prueba el alma misma de Sombra Verde, obligando a cada habitante a elegir entre la lealtad a un hombre o la fidelidad a la verdad. Mateo entregó a la Guardia Civil todas las pertenencias de Elena que había conservado, sus mapas, sus libros de geología, sus notas. Entre ellas estaba su vieja mochila de campo, devuelta por el equipo de búsqueda días después de que se diera por terminada. Era un objeto que apenas había tocado en 35 años, demasiado doloroso para enfrentarlo. No podía saber que dentro de ese pedazo de lona polvorienta se encontraba la clave final, la voz de su hermana esperando pacientemente para contar su propia historia. La certeza del asesinato cambió las reglas del juego. Ya no se trataba de una tragedia natural, sino de un acto humano, motivado por la codicia, el miedo o la rabia. La pregunta que había atormentado a Mateo durante décadas, ¿qué le pasó a Elena?, fue reemplazada por una mucho más directa y peligrosa, ¿quién la silenció para siempre? La respuesta estaba en el valle, oculta tras una muralla de secretos y lealtades forjadas en el tiempo. El descubrimiento del cuerpo de Elena fue un terremoto que sacudió los cimientos de Sombra Verde, revelando las grietas en su fachada de comunidad unida. La verdad sobre su muerte había permanecido enterrada durante 35 años, pero ahora, desenterrada, amenazaba con arrastrar a muchos con ella. La investigación apenas comenzaba a tirar del hilo de una conspiración mucho más profunda de lo que nadie podría haber imaginado. La montaña había devuelto a Elena, pero no de la forma que todos esperaban. La había custodiado, preservando la evidencia de su asesinato hasta que alguien estuviera listo para escuchar su historia. La narrativa oficial había sido destruida para siempre, reemplazada por la cruda realidad de un homicidio. El valle ya no podía esconderse detrás de la leyenda de un trágico accidente. La justicia, largamente postergada, había llegado a Sombra Verde y exigía respuestas. El hallazgo del esqueleto de Elena Vargas convirtió una herida antigua en una investigación activa por asesinato, inyectando una urgencia renovada en un caso que el mundo había olvidado. La melancolía de la pérdida dio paso a la tensión de la casa, y la pregunta ya no era qué había pasado, sino quién era el responsable de un crimen tan perfectamente ocultado. Pero este descubrimiento era solo la primera pieza de un puzzle macabro que nadie estaba preparado para resolver. La investigación oficial por homicidio comenzó con la llegada de la inspectora jefe Ana Morales, una mujer de la Unidad Central Operativa, UCO, cuya reputación la precedía. A diferencia de los agentes locales, que habían crecido con la leyenda de Sombra Verde, Morales no veía un valle con historia, sino una escena del crimen de 35 años de antigüedad. Su enfoque era clínico, desprovisto de sentimentalismo, y su primera orden fue establecer un puesto de mando en la antigua escuela del pueblo, un acto que simbólicamente imponía una nueva autoridad sobre la vieja. Su presencia era una declaración. Las reglas habían cambiado y el pasado ya no era un santuario. El primer paso fue una reconstrucción meticulosa de la investigación original de 1988. Morales y su equipo digitalizaron cada página del polvoriento expediente. Declaraciones de testigos, mapas de búsqueda dibujados a mano, informes meteorológicos. Al aplicar un software de análisis geoespacial moderno a los viejos mapas, la primera gran contradicción saltó a la vista. Las áreas que Javier Ortiz había marcado como impracticables debido a desprendimientos no mostraban un riesgo significativamente mayor que otras zonas que sí fueron peinadas exhaustivamente. La excusa, tan convincente en su momento, se revelaba ahora como una manipulación deliberada del terreno y de la verdad. Las entrevistas comenzaron de inmediato, siguiendo la lista de voluntarios de la búsqueda original. Fue como chocar contra un muro de piedra. Los ancianos del pueblo, hombres de rostros curtidos por el sol y la desconfianza, respondían con una lealtad inquebrantable a Javier Ortiz.
Sus testimonios eran casi idénticos, como si hubieran sido ensayados durante décadas. Repetían el mismo mantra. Javier hizo todo lo posible, era un experto, la montaña es caprichosa. La amnesia selectiva era una epidemia, y el pacto de silencio, forjado en 1988, se mantenía sorprendentemente intacto, una fortaleza contra la intrusión de la verdad. Javier Ortiz fue entrevistado en su propia casa, un gesto de aparente respeto a su edad y estatus. Se mostró como el perfecto patriarca afligido, frágil en su vejez, pero con una mente lúcida y una memoria, según él, impecable. Ofreció té a los agentes y relató su versión de los hechos con una solemnidad ensayada. Describió su desesperación durante la búsqueda, su afecto por la pobre Elena y su certeza de que un trágico accidente había sido la única explicación posible. Su actuación era magistral, pero la inspectora Morales notó que sus ojos nunca mostraban una auténtica pena, solo una vigilancia fría y calculadora. Mientras tanto, Mateo Vargas se convirtió en un recurso invaluable para la investigación. No era un simple familiar en busca de venganza, sino un experto en el terreno y en la psicología del valle. Entregó a Morales todos los diarios y notas de campo de Elena que había conservado. En esas páginas, llenas de diagramas geológicos y observaciones científicas, se escondía el posible motivo del crimen. Elena no solo estudiaba las rocas, estaba a punto de desvelar un secreto económico que sustentaba la prosperidad oculta de Sombraverde y que apuntaba directamente a las tierras de la familia Ortiz. El análisis de los restos de Elena arrojó más luz sobre la mentira. El antropólogo forense determinó que, aunque la muerte había sido instantánea, la disposición de los huesos y la ausencia de ciertas fracturas asociadas a una caída sugerían que el cuerpo había sido trasladado al lugar de enterramiento horas después del fallecimiento. Esto demolía la teoría del accidente en la Garganta del Silencio. Alguien había matado a Elena en un lugar y la había enterrado en otro, bajo el amparo de la noche y de una búsqueda que él mismo controlaba. La inspectora Morales se centró entonces en el círculo más cercano a Javier Ortiz en 1988. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Lucas, que por aquel entonces era un joven de 20 años y el protegido de Ortiz. Ahora, con casi 60, Lucas regentaba la única taberna del pueblo y era uno de los defensores más acérrimos de la inocencia de su antiguo mentor. Su lealtad parecía genuina, pero Morales detectó un nerviosismo subyacente, una tensión en su mandíbula cada vez que se mencionaba la Garganta del Silencio. En su primera entrevista, Lucas repitió la historia oficial casi palabra por palabra, pero Morales utilizó una nueva táctica. Le mostró una reconstrucción en 3D del lugar donde se encontró el cuerpo, demostrando que estaba a menos de 1 kilómetro de la Garganta del Silencio, en una zona que Ortiz había declarado explícitamente fuera de los límites de la búsqueda. ¿No le parece extraño, señor Lucas, que el único lugar que se prohibió investigar fuera precisamente donde ella yacía?, preguntó Morales con calma. El sudor comenzó a perlar la frente de Lucas. La fachada de Javier Ortiz comenzó a mostrar sus primeras grietas, no por sus propias acciones, sino por las de los demás. La constante presencia de la Guardia Civil y el goteo de interrogatorios crearon una atmósfera de paranoia. Las viejas certezas se tambaleaban. Algunos vecinos empezaron a recordar pequeños detalles que habían descartado como insignificantes. Una luz extraña en la montaña la noche de la desaparición, el comportamiento inusualmente reservado de Ortiz en las semanas posteriores al suceso. El silencio comenzaba a tener fisuras. El equipo de investigación descubrió que las lecturas anómalas de minerales que Elena investigaba correspondían a un filón de wolframio, un mineral extremadamente valioso. Los registros de la propiedad confirmaron que el filón se encontraba en un terreno cuya titularidad había pertenecido a la familia Ortiz durante generaciones. De repente, las fantasías académicas de Elena se convertían en una amenaza directa
a una operación de minería ilegal que podría haber sido la verdadera fuente de la riqueza y el poder de Ortiz en el valle. El motivo ya no era una teoría, era una probabilidad tangible. Mateo, atormentado por la idea de que la clave siempre había estado en las notas de su hermana, pasó noches enteras revisando sus apuntes. Encontró una anotación marginal en un mapa topográfico fechada 2 días antes de su desaparición. Junto a la garganta del silencio, Elena había escrito: J.O. niega el acceso. Protección o encubrimiento. Era la primera prueba documental de que la confrontación entre Elena y Javier Ortiz había comenzado antes de su última expedición. Ella ya sospechaba que él ocultaba algo. La segunda entrevista con Lucas fue diferente. Morales no lo citó en el puesto de mando, sino que se presentó en su taberna a la hora del cierre. Le habló no como a un sospechoso, sino como a un hombre atrapado en una lealtad que se había vuelto tóxica. Finalmente, Lucas se derrumbó. Admitió que, la noche en que terminó la búsqueda, Ortiz lo reunió a él y a otros 2 hombres de su confianza. Les hizo jurar por la memoria de sus antepasados que nunca hablarían de lo que habían visto en la garganta, el equipo de minería rudimentario. Ortiz les dijo que era para proteger el futuro del valle. La confesión de Lucas, aunque parcial y temerosa, fue la llave que abrió la puerta. Confirmaba la existencia de la mina ilegal y el encubrimiento. Los otros 2 hombres que habían hecho el juramento habían fallecido años atrás, llevándose el secreto a la tumba. Lucas era el último eslabón viviente de la conspiración original. Su testimonio proporcionó a la inspectora Morales la justificación necesaria para solicitar una orden de registro para todas las propiedades de Javier Ortiz, una medida hasta entonces impensable. El registro de la casa de Ortiz fue un evento que paralizó Sombra Verde. Los vecinos observaban desde sus ventanas mientras la Guardia Civil entraba en la residencia del hombre más respetado del valle. Ortiz permaneció sentado en su porche, envuelto en una manta, con una expresión de digna indignación. Sin embargo, cuando los agentes se dirigieron hacia un viejo granero en la parte trasera de la propiedad, su compostura se desvaneció por un instante, reemplazada por un destello de puro pánico que no pasó desapercibido para Mateo, que observaba desde la distancia. Dentro del granero, bajo una lona polvorienta, encontraron el viejo vehículo Land Rover que Ortiz había utilizado en 1988. El coche había sido dado de baja hacía décadas, pero se había conservado extrañamente intacto. El equipo de forenses comenzó un análisis minucioso del interior. La tecnología moderna podía encontrar rastros que habrían sido invisibles en su día. La esperanza era encontrar una fibra, un cabello, una mancha de sangre que hubiera sobrevivido al paso de 35 años y que conectara a Elena directamente con aquel vehículo. Mientras los forenses trabajaban, la investigación documental desveló otra inconsistencia crucial. El testimonio de Ortiz de 1988 afirmaba que había pasado toda la tarde del día de la desaparición, coordinando la prebúsqueda desde la taberna del pueblo. Sin embargo, el antiguo dueño de la taberna, ahora en una residencia de ancianos pero con la mente clara, testificó que recordaba perfectamente que Ortiz solo apareció al anochecer, justo cuando el pánico se desató. ¿Dónde había estado Javier Ortiz durante las horas críticas en que Elena fue asesinada? La pregunta resonaba en la mente de todos los investigadores. El alibi de Ortiz, la piedra angular de su coartada como líder preocupado, era falso. Había mentido sobre su paradero en el momento exacto del crimen. Esta revelación, combinada con el motivo de la mina y el desvío deliberado de la búsqueda, dibujaba el retrato no de un héroe, sino de un asesino calculador que había utilizado su estatus y la confianza de su comunidad para orquestar el encubrimiento perfecto de su propio crimen. El laboratorio forense envió sus resultados preliminares. En la alfombrilla del lado del copiloto del Land Rover, profundamente incrustadas en el tejido, encontraron partículas de suelo. El análisis de estas partículas
reveló una composición mineral única, idéntica a la del filón de wolframio de la garganta del silencio, e idéntica a las trazas encontradas en la ropa y los huesos de Elena. El asesino la había transportado en ese vehículo desde el lugar del crimen hasta su tumba clandestina. El círculo se estaba cerrando. Morales decidió confrontar a Ortiz con esta nueva evidencia. En la sala de interrogatorios le presentó las fotos del análisis del suelo, los mapas geoespaciales y la declaración jurada del antiguo dueño de la taberna. La fachada de Ortiz, ya agrietada, comenzó a desmoronarse. Negó las acusaciones, pero su voz, antes firme y autoritaria, ahora temblaba. Insistió en que era una conspiración, una caza de brujas contra un anciano que solo había intentado ayudar. Pero sus ojos delataban su mentira. La presión sobre la comunidad se volvió insoportable. El miedo a Ortiz fue gradualmente reemplazado por la vergüenza y la ira. Familias que habían sido amigas durante generaciones dejaron de hablarse, divididas entre la lealtad al pasado y la necesidad de la verdad. La mentira que había mantenido la paz en Sombra Verde durante tanto tiempo ahora la estaba desgarrando desde dentro. El asesinato de Elena no había sido un solo crimen. Había envenenado el alma del valle durante 35 años. A pesar de la abrumadora cantidad de pruebas circunstanciales, la fiscalía dudaba. Ortiz era una figura querida, y su abogado, un prestigioso letrado de la ciudad, argumentaba que todo era una construcción basada en conjeturas y recuerdos borrosos de ancianos. Necesitaban algo más. Necesitaban una prueba irrefutable, una pistola humeante que conectara a Ortiz con el acto mismo del asesinato, no solo con el encubrimiento. Sin ella, existía la posibilidad de que el asesino de Elena muriera de viejo sin haber pagado por su crimen. Esta frustración se apoderó de Mateo. Sentía que la justicia estaba al alcance de la mano, pero se les escapaba entre los dedos. La investigación oficial había llegado tan lejos como podía con los hechos externos. Si existía una prueba definitiva, no estaría en la tierra ni en los recuerdos de los hombres, sino en algo que hubiera pertenecido a Elena, algo que el asesino podría haber pasado por alto en su prisa por borrarla de la existencia. Su mirada se posó en la vieja mochila de su hermana, que había permanecido en un rincón de su estudio. La mochila había sido devuelta a la familia días después de que se cancelara la búsqueda. Ortiz en persona se la había entregado a sus padres, diciendo que la habían encontrado en una ladera, como si se le hubiera caído durante el supuesto accidente. Era una pieza más del elaborado teatro que había montado. Durante todos estos años, Mateo la había visto como un doloroso recuerdo de su pérdida. Ahora, por primera vez, la veía como lo que realmente era, una pieza de evidencia que había estado escondida a plena vista. Comenzó a examinarla con una minuciosidad forense, imitando los métodos que había visto usar al equipo de Morales. Vació su contenido, que ya conocía de memoria. La cantimplora abollada, la brújula, los mapas. Todo parecía normal, tal y como se había registrado en 1988. Palpó cada centímetro de la lona gruesa y desgastada, buscando un bolsillo oculto, una nota doblada, cualquier cosa que se hubiera pasado por alto. La tela era gruesa y rígida en la espalda, donde el acolchado proporcionaba comodidad. Fue entonces cuando sintió algo. No era un objeto suelto, sino una dureza anómala dentro del propio forro del acolchado de la espalda. Era pequeño, rectangular y demasiado regular para ser parte de la estructura de la mochila. Su corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada. Con manos temblorosas buscó una pequeña navaja y cortó con cuidado una de las costuras internas del forro. El hilo, viejo y quebradizo, cedió fácilmente. Introdujo los dedos en la pequeña abertura que había creado. Sus yemas tocaron una superficie de plástico lisa y fría. Con un cuidado infinito, tiró del objeto hacia afuera. Lo que sostuvo en la palma de su mano, bajo la luz de la lámpara de su escritorio, era un pequeño objeto que no había visto en décadas, un vestigio de una era tecnológica olvidada. Era un microcasete de audio,
del tipo que Elena usaba en su pequeña grabadora de campo para dictar sus observaciones geológicas. La grabadora nunca había sido encontrada. La versión oficial asumió que se había perdido con ella en la montaña. Pero la cinta estaba allí. ¿Por qué la habría escondido Elena dentro del forro de su propia mochila? La única explicación lógica era que quería protegerla, asegurarse de que no fuera encontrada si alguien registraba sus pertenencias. Se dio cuenta de que lo que sostenía en su mano no eran solo notas de campo. Era muy probable que fuera la voz de su hermana desde la tumba. La existencia de esa cinta lo cambió todo. Ya no era una cuestión de si podían probar el crimen, sino de qué revelaría exactamente. ¿Contendría la confrontación final? ¿Habría grabado Elena su propio asesinato? La posibilidad era tan aterradora como esperanzadora. Era la prueba irrefutable que la inspectora Morales necesitaba, la pieza que faltaba en el rompecabezas. El asesino, en su arrogancia, había devuelto la mochila pensando que era un simple objeto, sin imaginar que contenía su propia condena. Mateo no llamó a la Guardia Civil de inmediato. Necesitaba escucharlo primero. Era algo que le debía a su hermana. Encontrar un reproductor de microcasetes en 2023 fue un desafío en sí mismo, pero finalmente localizó uno en una vieja tienda de segunda mano en el pueblo vecino. Esa noche, en la soledad de su casa, con el sonido del viento azotando las ventanas como un eco de aquel fatídico día de 1988, introdujo la cinta en el aparato y, con el corazón en un puño, pulsó el botón de reproducir. El sonido inicial fue un siseo de estática, el sonido del tiempo mismo. Luego, la voz de su hermana llenó la habitación, tan clara y vibrante como la recordaba. Notas de campo, Garganta del Silencio, 24 de octubre de 1988, dijo Elena. Mateo cerró los ojos, preparándose para escuchar la verdad. La cinta no solo contenía datos sobre rocas y minerales, contenía los últimos momentos de una vida y la revelación de una mentira que había definido la suya. La investigación había seguido un rastro frío de pruebas físicas y testimonios rotos, reconstruyendo el esqueleto de un crimen. Habían establecido el motivo, el método y la oportunidad. Habían destrozado la coartada del principal sospechoso y lo habían acorralado con una red de pruebas circunstanciales. Pero la verdad definitiva, la confirmación irrefutable, no provendría de la ciencia forense ni de la memoria de los hombres. Vendría de la propia víctima. La metodología de la inspectora Morales había llevado el caso al borde de la resolución, pero fue la perseverancia de un hermano la que encontraría la clave final. La investigación había desenterrado los huesos de Elena y las mentiras de Sombra Verde, exponiendo la podredumbre que se escondía bajo la superficie de la comunidad idílica. Cada nueva prueba había sido un martillazo contra la fachada de Javier Ortiz, revelando al monstruo que se escondía tras la máscara del venerable patriarca. La tensión en Sombra Verde había alcanzado un punto de ebullición. La comunidad estaba fracturada, esperando un desenlace que prometía ser tan devastador como catártico. La investigación había transformado la duda silenciosa de Mateo en una acusación formal y la paranoia se había instalado en cada hogar. Todos se preguntaban hasta dónde llegaba la conspiración. ¿Quién más sabía? ¿Quién más había ayudado a mantener el secreto? El descubrimiento de la cinta de audio representaba el punto de inflexión final. La ciencia había señalado al culpable, los testigos habían agrietado su coartada, pero sería la tecnología del pasado la que asestaría el golpe de gracia. La voz de Elena, atrapada en una cinta magnética durante 35 años, estaba a punto de nombrar a su asesino y de impartir una justicia que se le había negado durante demasiado tiempo. El meticuloso trabajo de reconstrucción había dado sus frutos, llevando a los investigadores desde un solitario mechón de pelo en un árbol hasta el umbral de la confesión. Cada pieza del puzzle, cuidadosamente colocada, formaba una imagen inequívoca de asesinato y encubrimiento.
La pregunta ya no era si Javier Ortiz era culpable, sino cómo reaccionaría cuando se enfrentara a la voz de la mujer que había silenciado 35 años atrás. La investigación había desmentido la narrativa oficial de forma sistemática y brutal. La montaña no había matado a Elena Vargas, la codicia humana lo había hecho, y la cobardía humana había enterrado la verdad junto a su cuerpo. Ahora, con la prueba definitiva en sus manos, Mateo sabía que el silencio de Sombra Verde estaba a punto de romperse para siempre, con un grito que resonaría a través de las décadas. El enfoque analítico de la UCO, combinado con el conocimiento íntimo de Mateo, había demostrado ser una fuerza imparable contra un muro de silencio que parecía inexpugnable. Habían honrado la mente científica de Elena utilizando la lógica y la evidencia para desmantelar la mentira. La investigación no solo buscaba castigar a un culpable, sino también restaurar la verdad de quién era Elena. No una víctima imprudente de la naturaleza, sino una científica brillante que murió por descubrir la verdad. La paranoia que se había apoderado del valle era el resultado directo de una verdad que salía a la luz. El caso había obligado a todos a examinar su propio pasado, sus propias decisiones, su propia complicidad en el silencio. La investigación de la muerte de Elena se había convertido en un juicio sobre el alma de Sombra Verde, y el veredicto estaba a punto de ser dictado. Si la coartada de Ortiz era falsa, ¿qué hacía realmente aquella tarde? La respuesta estaba en la cinta. Si la búsqueda fue una farsa, ¿quiénes fueron sus cómplices? El miedo ahora haría hablar a los que callaron. La investigación había arrinconado a la bestia, pero el golpe final aún no se había asestado. La reconstrucción de la verdad había sido un proceso lento y doloroso, como excavar en terreno rocoso. Pero ahora, con cada capa de mentiras retirada, la verdad estaba expuesta, cruda y terrible. Lo que nadie podía prever era la devastadora claridad con la que la voz de Elena contaría su propia historia, convirtiendo una sólida acusación en una condena absoluta. El siseo de la cinta llenó la pequeña casa de Mateo, un sonido fantasmal que transportaba el aire de 1988 al presente. La voz de Elena, inicialmente calmada y analítica, mientras describía las formaciones rocosas, se transformó gradualmente. El audio capturó la llegada inesperada de una segunda persona, el sonido de botas sobre la grava. La voz de un Javier Ortiz, mucho más joven, resonante y autoritaria, interrumpió las notas de campo. Al principio era condescendiente, luego amenazante. Mateo escuchó, paralizado, cómo su hermana confrontaba a Ortiz con pruebas de la extracción ilegal de wolframio, su voz nunca flaqueando. La discusión se intensificó, convirtiéndose en un forcejeo violento, un grito ahogado y finalmente un golpe sordo y nauseabundo que silenció la grabación para siempre. Solo quedó el sonido del viento de la montaña. Mateo no lloró. El dolor era demasiado profundo, demasiado antiguo. Se había solidificado en una forma de determinación fría y cristalina. 35 años de dudas silenciosas, de una pena sin cuerpo, habían encontrado su epicentro en aquel sonido espantoso. La verdad no era una liberación, era una carga terrible, pero una que por fin podía llevar con un propósito claro. Apagó el reproductor, el silencio de la habitación ahora más pesado que nunca, y cogió el teléfono. No había necesidad de más especulaciones ni de reconstrucciones. Su hermana, a través del tiempo, acababa de firmar la sentencia de su asesino. La llamada a la inspectora Ana Morales fue breve y su voz, por primera vez en décadas, sonó completamente segura. La Guardia Civil no esperó al amanecer. 2 vehículos todoterrenos subieron por el camino de tierra hasta la casa de Javier Ortiz, sus faros cortando la oscuridad de Sombra Verde como escalpelos. Las luces se encendieron en las casas vecinas, las siluetas de los curiosos se recortaban contra las ventanas. El pueblo entero se convirtió en testigo silencioso del fin de una era.
La inspectora Morales y 2 agentes uniformados subieron los escalones del porche donde Ortiz, ya alertado por el ruido, los esperaba envuelto en una manta, su rostro una máscara de frágil indignación. Su abogado, llamado de urgencia, ya estaba a su lado, listo para representar la última farsa del patriarca caído. El interrogatorio final no tuvo lugar en una sala oficial, sino en el salón de Ortiz, entre muebles oscuros y fotografías de una vida construida sobre una mentira. Morales comenzó con calma, repasando metódicamente las pruebas: la coartada rota, el desvío de la búsqueda, la tierra del Land Rover que coincidía con la de la tumba. El abogado de Ortiz las desestimaba una por una como débiles inferencias circunstanciales, mientras el anciano asentía con una expresión de mártir. Ortiz seguía interpretando su papel, el del venerable anciano acosado por una justicia equivocada, confiando en que el peso de su leyenda sería suficiente para protegerlo una última vez. Entonces, la inspectora Morales sacó una pequeña bolsa de pruebas de su maletín. No contenía un arma ni un documento, sino el viejo reproductor de microcasetes y la pequeña cinta magnética. Colocó el aparato sobre la mesa de centro con una delicadeza casi ceremonial. La arrogancia en el rostro de Javier Ortiz se desvaneció, reemplazada por una repentina y visible confusión, seguida de un destello de pánico primordial. Reconoció la tecnología de una época pasada, la herramienta inseparable de la joven que había borrado de la existencia. Comprendió, en ese instante helado, que no había logrado silenciarla del todo. Su mayor descuido había sido devolver aquella mochila. «No necesita decir nada más, señor Ortiz», dijo Morales, con una voz tranquila que cortaba el aire. «Elena Vargas lo dirá por usted». Con un movimiento deliberado, pulsó el botón de reproducir. El siseo llenó la sala. Antes de dar paso a la voz vibrante de Elena, Ortiz se encogió como si le hubieran golpeado. Cada palabra de la grabación, cada sonido del enfrentamiento, cada una de sus propias amenazas resonando desde el pasado, fue un martillazo contra la fachada que había mantenido durante 35 años. Cuando llegó el sonido del golpe final, un sollozo ahogado escapó de sus labios y su cuerpo se hundió en el sillón, vencido. La confesión no fue un torrente, sino un goteo lento y amargo de palabras, como si el veneno de su secreto finalmente encontrara una salida. Admitió que Elena lo había descubierto. La mina ilegal de wolframio era la verdadera fuente de la prosperidad de su familia y de otras pocas en el valle, un secreto guardado durante generaciones. La tesis de Elena no era un trabajo académico, era una sentencia de ruina para todos ellos. Intentó asustarla, comprar su silencio, pero ella, con la incorruptible terquedad de la juventud y la ciencia, se negó. Su integridad era una amenaza que no podía tolerar ni comprender. Relató el asesinato no como un acto premeditado, sino como una explosión de pánico y rabia. La confrontó en la garganta y cuando ella amenazó con exponerlo, la golpeó con una de las herramientas de geólogo que ella llevaba. El golpe fue más fuerte de lo que pretendía. El silencio que siguió fue absoluto. En ese momento, el respetado guía de montaña se convirtió en un asesino. El resto de su vida, explicó con la voz rota, se había convertido en una actuación ininterrumpida para proteger ese único y terrible momento de descontrol, arrastrando a todo el pueblo a su red de engaños. Describió cómo ocultó el cuerpo de Elena en una grieta y luego regresó al pueblo para dar la alarma, iniciando la búsqueda que él mismo dirigiría. Fue una farsa macabra, una obra de teatro diseñada para alejar a todos del escenario del crimen. Días después, bajo el amparo de la noche y la pena fingida de la comunidad, volvió a la garganta. Trasladó el cuerpo en su Land Rover hasta la hondonada remota y la enterró, convencido de que la montaña guardaría su secreto para siempre. La devolución de la mochila a la familia fue un acto de arrogancia calculado, un gesto para reforzar la narrativa del accidente. La inspectora Morales le preguntó por la trenza de pelo en el pino, el detalle
que había deshecho su crimen perfecto. Ortiz tardó en responder, su mirada perdida en los recuerdos. Confesó que fue un acto impulsivo semanas después del entierro. En un momento de culpa retorcida, o quizás de un oscuro sentido de la propiedad sobre su secreto, escaló el árbol y dejó allí aquel macabro marcador. Era un epitafio privado, un tributo perverso a la mujer, cuyo futuro había robado, colocado en un lugar donde creía que sólo él y los dioses de la montaña lo verían jamás. Las palabras «queda usted detenido por el asesinato de Elena Vargas» resonaron en el salón con una finalidad aplastante. El clic de las esposas al cerrarse en las muñecas del anciano fue el sonido que Sombraverde había estado esperando durante 35 años, sin siquiera saberlo. El patriarca, el héroe, el guardián de las tradiciones, fue escoltado fuera de su casa, su rostro ahora el de un hombre frágil y derrotado, expuesto a la luz de las linternas y a los ojos incrédulos de sus vecinos. La mentira que había sostenido al valle se había derrumbado con él. La noticia de la confesión y el arresto de Javier Ortiz se extendió por Sombraverde no como un fuego, sino como una onda de choque sísmica que fracturó los cimientos de la comunidad. La reacción inicial fue de incredulidad, seguida rápidamente por una profunda y colectiva vergüenza. Se dieron cuenta de que su lealtad ciega y su deseo de mantener la paz a cualquier precio los habían convertido en cómplices pasivos del encubrimiento. El silencio que habían considerado una virtud protectora se reveló como una jaula que había mantenido prisionera la verdad y había permitido a un asesino caminar libremente entre ellos. El juicio fue rápido. La grabación junto con la confesión completa de Ortiz y las abrumadoras pruebas forenses no dejó lugar a dudas. Javier Ortiz fue declarado culpable de asesinato y condenado a una pena que, dada su avanzada edad, equivalía a cadena perpetua. Murió en la enfermería de la prisión menos de un año después, llevándose consigo los últimos vestigios de una era de secretos. Para Sombraverde, su muerte no fue un cierre, sino el comienzo de un largo y doloroso proceso de introspección y reconstrucción de su propia identidad, ahora basada en una verdad amarga. Para Mateo, el veredicto no trajo alegría ni celebración, sino una profunda y agotadora sensación de paz. La pregunta que había definido su vida entera finalmente tenía una respuesta. El fantasma de su hermana ya no vagaba por las cumbres de la montaña, sino que podía descansar. La justicia, aunque tardía, había llegado. El peso que había llevado sobre sus hombros durante 35 años se disolvió, dejándolo con el dolor limpio de la pérdida, despojado por fin de la tortura de la incertidumbre. Su vigilia había terminado. Semanas después del juicio, se celebró un nuevo funeral para Elena Vargas. Esta vez no hubo un cenotafio vacío, sino un ataúd real. Toda la comunidad de Sombraverde asistió, no solo para honrar a Elena, sino como un acto de expiación colectiva. Mateo pronunció unas pocas palabras, no sobre el asesinato, sino sobre quién era su hermana, una científica brillante, una mujer valiente y curiosa, cuya vida fue truncada no por la naturaleza, sino por la codicia y el miedo de un hombre. Su legado fue finalmente restaurado, su nombre limpiado de la falsa narrativa de la imprudencia. La mina de wolframio fue clausurada oficialmente por las autoridades medioambientales. El secreto económico del valle quedó expuesto, obligando a la comunidad a buscar nuevas formas de subsistencia, más honestas y sostenibles. La garganta del silencio fue rebautizada por los lugareños como la garganta de Elena, convirtiéndose en un lugar de recuerdo en lugar de un símbolo de olvido. El paisaje, que una vez fue cómplice de un crimen, se transformó en un monumento a la verdad que se negó a permanecer enterrada para siempre. Mateo Vargas no abandonó Sombraverde. Decidió quedarse, no como un guardián de la duda, sino como un custodio de la memoria correcta. A menudo caminaba por los senderos de la montaña, pero ahora
Sus ojos no buscaban pistas, sino que apreciaban la belleza que su hermana tanto había amado. Encontró una forma de perdonar al valle, entendiendo que el miedo puede hacer que la gente buena sea cómplice del silencio. Su perdón no era olvido, sino la aceptación necesaria para poder seguir adelante. La historia de Elena y Javier se convirtió en la nueva leyenda fundacional de Sombra Verde, una advertencia mucho más poderosa que la anterior. Ya no era un cuento sobre los peligros de la montaña, sino una lección sobre la naturaleza corrosiva de los secretos y el peligro de venerar a los hombres por encima de la verdad. Enseñó a las nuevas generaciones que la lealtad más importante no es hacia la tradición o el poder, sino hacia la justicia, por doloroso que sea el camino para alcanzarla. La inspectora Ana Morales cerró el archivo del caso Vargas, uno de los más antiguos y complejos de su carrera. Para ella fue una victoria profesional, un testimonio del poder de la metodología forense moderna combinada con la perseverancia humana. Pero también fue un recordatorio de que la justicia a veces depende de un hilo olvidado, de una cinta de casete escondida en el forro de una mochila, esperando pacientemente a que la persona adecuada la encuentre. El caso le enseñó que ningún crimen está perfectamente enterrado mientras alguien se niegue a olvidar. Lucas, el dueño de la taberna, tuvo que enfrentarse a su propia conciencia. Su juramento de silencio a Ortiz lo había atormentado durante décadas. Tras la confesión, habló abiertamente de su complicidad, no como una excusa, sino como una confesión pública. Su vulnerabilidad ayudó a iniciar el proceso de sanación en el pueblo, demostrando que la verdad, aunque dolorosa, era el único antídoto contra el veneno del engaño que había infectado a la comunidad durante tanto tiempo. La paz que finalmente descendió sobre Sombra Verde no era la paz silenciosa y tensa del pasado, sino una tranquilidad ganada con esfuerzo, construida sobre los escombros de una gran mentira. El valle aprendió que la verdadera fortaleza de una comunidad no reside en su capacidad para guardar secretos, sino en su coraje para enfrentarlos. La verdad había llegado como un terremoto, devastando el paisaje emocional del lugar, pero dejando tras de sí un terreno fértil para que algo nuevo y más honesto pudiera crecer. El ciclo de la naturaleza continuó imperturbable. Los otoños seguían tiñendo los bosques de ocre y dorado, y la nieve seguía cubriendo las cumbres en invierno. Pero algo fundamental había cambiado en el aire del valle. El peso del secreto no dicho se había disipado. La montaña ya no parecía una entidad amenazante que se tragaba a la gente, sino simplemente un testigo silencioso de las tragedias y triunfos humanos que se desarrollaban a sus pies. Había devuelto a Elena, y con ella la posibilidad de redención para el pueblo. Mateo Vargas, en la soledad de su hogar, guardó el pequeño reproductor de casetes en una caja junto con las notas de su hermana. Ya no necesitaba escuchar su voz para recordarla. La había honrado de la única manera que importaba, asegurándose de que su verdad fuera escuchada. La resolución no borró el dolor de su ausencia, pero le dio un significado, transformando una tragedia sin sentido en una poderosa historia sobre la búsqueda incansable de la justicia. La revelación de la verdad trajo consigo una catarsis devastadora, pero necesaria. El clímax no fue solo el arresto de un asesino, sino el desmantelamiento de todo un sistema de creencias basado en el engaño. La justicia penal condenó a Javier Ortiz, pero fue la justicia histórica la que liberó a Sombra Verde, obligando a sus habitantes a confrontar su pasado y a redefinir su futuro. El cierre emocional fue completo, aunque teñido por la melancolía de todo lo que se había perdido en el camino. El impacto duradero de la verdad resonó mucho más allá de la sentencia judicial. Transformó la memoria colectiva, cambió las relaciones entre vecinos y redefinió el legado de una joven cuya curiosidad científica fue vista como una amenaza. Elena Vargas, la estudiante de geología, se convirtió póstumamente
En la conciencia de Sombra Verde, su espíritu inquisitivo, un faro que guiaría al valle hacia un futuro más transparente. El caso demostró que ningún secreto está a salvo del paso del tiempo y de la persistencia de quienes aman a los desaparecidos. La verdad puede ser enterrada bajo tierra, ocultada por pactos de silencio y protegida por la autoridad de hombres poderosos, pero posee una tenacidad propia. Como las raíces de los pinos negros que se aferran a las rocas, siempre encontrará una grieta por la que abrirse paso hacia la luz, sin importar cuántas décadas de oscuridad deba soportar. La justicia para Elena Vargas no fue solo un acto legal, sino un reequilibrio cósmico. El hombre que se creía dueño de la montaña y de sus secretos fue finalmente consumido por ellos, mientras que la mujer que solo buscaba entender la tierra se convirtió en una parte eterna de su historia. Su voz, atrapada en una frágil cinta magnética, demostró ser más fuerte que la piedra, más duradera que las mentiras y tan persistente como el viento que barre las cumbres del Pirineo. La resolución definitiva del misterio no solo cerró un caso de homicidio, sanó una herida generacional. El Valle de Sombra Verde, marcado para siempre por la tragedia, aprendió de la manera más dura que la paz construida sobre una tumba sin nombre es una ilusión frágil. La verdadera paz solo llega con la verdad, por muy terrible que ésta sea, porque solo la verdad permite que tanto los muertos como los vivos puedan finalmente descansar. El ritmo de la vida en el pueblo comenzó a recuperar lentamente su pulso, pero era un ritmo diferente, más honesto. Las conversaciones en la taberna ya no evitaban el pasado, sino que lo reconocían. Los ancianos contaban a los jóvenes la historia completa, no como un cuento de miedo, sino como un recordatorio de que el silencio tiene un precio, y que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre respira. El cierre emocional de Mateo fue un proceso silencioso y personal. En el primer aniversario del nuevo entierro de Elena, subió a la garganta que ahora llevaba su nombre. No había tristeza en su rostro, solo una serena aceptación. Dejó una pequeña flor silvestre sobre una roca y miró hacia las cumbres. El viento le susurró al oído, y por primera vez en 36 años no sonó como un lamento, sino como una despedida. La verdad al final no fue descubierta por una sola persona. Fue el resultado de una convergencia, la duda incansable de un hermano, la metodología rigurosa de una inspectora y, sobre todo, la voz de una víctima que se negó a ser silenciada. La historia de Sombra Verde se convirtió en un testimonio del poder de la memoria contra el olvido y de la inevitable victoria de la luz sobre la oscuridad. Sin importar cuánto tiempo dure la noche.